Muy buenas tardes, mi apreciado hermano, los que se han conectado en esta tarde. Primeramente, pues disculpa por la demora, porque realmente no estoy muy actualizado con la tecnología. Empezamos. Para esta tarde tenemos el tema de hoy, se llama el sábado en el santuario. Como ya lo vemos en la pantalla, seguimos con el tema que estamos tratando durante la semana, el santuario y su servicio. Nosotros hoy vamos a tratar sobre el sábado. Como sabemos, el sábado no es más que el sello de Dios, según Ezequiel y el versículo 20. Nosotros encontramos también en el libro de Éxodo, capítulos 20, versículo 8 al 11, donde nos dice de la siguiente manera: acuérdate del día de reposo para santificarlos. 6 días trabajará y hará todas tus obras, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No haga en él obra alguna, ni tus hijos, ni tus hijas, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tu puerta. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ello hay. Y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el sábado. El sábado, según Ezequiel 20:20, nos dice que es el sello entre Dios y su pueblo. Nos encontramos, mi querido hermano, si una persona que no hubiese conocido antes los 10 mandamientos, se encontrase repentinamente cara a cara con ellos, se sorprendería inmediatamente de su carácter razonable y buen sentido. Al leer el mandamiento, no hurtará, convendría en que era un buen mandamiento. Lo mismo pensaría de los demás mandamientos: no matará, no cometerá adulterio. Observaría indudablemente que la mayoría de las naciones tienen leyes similares y la ha encontrado necesaria y buenas. No podría hallar defectos en la ley de Dios. Pero, ¿qué nosotros encontramos, mis hermanos, cuando todos los 10 mandamientos está en Éxodo 20, está en un solo tabla de mandamientos? Pero, en realidad, los 9 mandamientos pareciera que es práctico y es fácil de aplicarlos en la vida diaria, ya sea en la vida cristiana, tanto en la vida secular del mundo. Pero ¿qué pasa con el sábado? Según nos dice que algo nos deja perplejo cuando se considerase santo el séptimo día. Podría haber la razón de los otros mandamientos, pero el mandamiento del sábado le parecería como arbitrarios. Y esto nosotros no lo vemos desde ahora. Aún incluyendo el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, en el pasado, también lo vieron de ese punto de vista, a pesar que el sábado fue una señal entre Dios y su pueblo literal en eso entonces. Nos dice desde el punto de vista de la salud, cada quinto o sexto día, o cada octavo o décimo día, serviría igualmente bien, y como quiera que sea, ¿por qué elegir el séptimo día de las semanas? Más bien que solamente unas partes del tiempo. Los otros mandamientos son razonables, pensaría él, pero el mandamiento del sábado es de índole diferente, no se basa en la naturaleza o las relaciones humanas, sino que es un decreto arbitrario sin razón suficiente para ser obedecido o impuestos. Es lo que se dice ahora en la actualidad. No solo ahora en la actualidad. ¿Qué te dicen las personas? Las personas te dicen, bueno, a ti o no das igual guardar el sábado, o no da igual también guardar cada 7 días, ya no sea sábado, pero cada 7 días otro día que no es sábado. ¿Ve? Puede ser un miércoles, cada 8 días guardar un día. Es lo que la humanidad piensa
en este momento, pero Dios ha creado no solo en el monte Sinaí cuando entregó, sino en el monte Sinaí lo que Dios hizo es pública su santo sábado, pero en el año, muchos años más atrás, en la misma creación, también Él hizo del sábado algo muy importante que nosotros lo vamos a estudiar en el día de hoy. El mandamiento del sábado es diferente de los que distingue por muchas cosas, de no basarse en la naturaleza del hombre, como lo del mandamiento. Si un grupo de hombres que nunca hubiese oído hablar de los 10 mandamientos hubiera de vivir en comunidades, no tardaría en desarrollar una serie de leyes para su propio gobierno. Las naciones paganas y las tribus salvajes también tienen reglas contra el robo, el asesino, contra el asesinato, el adulterio. Creo que estos pueblos primitivos elaborarían después de un tiempo un código de leyes en conformidad con el decálogo, pero no puede ver cómo habrían de desarrollar jamás una ley del sábado. No hay nada en la naturaleza que lo habría de guiar en una empresa tal. Esto prueba, creo yo, mi argumento de que la ley del sábado no se funda en la ley natural, no se funda en la naturaleza del hombre como el mandamiento. ¿Ve? Y la gente a veces dice que no es tan importante guardar el sábado como los otros 9 mandamientos. Pero según la ley de Dios, que es tan vital el sábado como un día santo y apartado por el mismo creador del cielo y la tierra para su pueblo. Este fue el mandamiento el que Dios eligió en los tiempos para que hubiese mandamiento de pruebas antes de que la ley fuese proclamada públicamente en el Sinaí. O sea que el sábado, según Génesis, nosotros encontramos que el sábado era mucho más antes del pueblo de Israel y también de la tabla de los 10 mandamientos que fue entregado en el monte Sinaí a Moisés para el pueblo de Israel. Dice, murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto y decían de los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a la olla de las carnes, cuando comíamos pan en hartura. ¿Nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud? Es la murmuración que el pueblo de Israel murmuraba, no contra Moisés, sino contra Dios. Y la situación, no cuentas la historia bíblica, que se agravó tanto que Moisés tuvo que hablarle a Dios sobre la situación que el pueblo de Israel estaba pasando. La situación era crítica, había que hacer algo. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí yo haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y cogerá para cada un día, para que yo le pruebe si anda en mi ley o no. El versículo 4, ahí nosotros encontramos el mensaje. Aquí, para recoger el pan que Dios enviaba del cielo, constituía para Israel un alimento de manera, de forma milagrosa. Hasta ahí Dios quería que el pueblo de Israel manifestara su fidelidad hacia el santo sábado. Pero como de costumbres de la humanidad, mis queridos hermanos, dentro del pueblo de Israel había también hombres rebeldes que no se ajustaban a los mandatos divinos del Señor. Dice que acudieron en el día sábado a buscar este alimento. Es que en los restos días de la semana, los alimentos dice que caían, y si recogían de más, se dañaban. Pero el sexto día, dice, el sexto día que había que recoger para doble porción, dice que el alimento se conservaba sin dañarse. Quiere decir, mis queridos hermanos, que el Dios también de Israel, aún como prueba hasta dónde había llegado la fidelidad de Dios, del pueblo hacia él, o también lo había rechazado.
dice, Jehová le había dicho a Moisés y le dijo, estos que ha dicho Jehová, mañana es el santo sábado, el reposo de Jehová. Lo que hubiese de cocer, cocerlo hoy. Y lo que hubiese de cocinar, cocinarlo. Y todo lo que sobrares, guardarlo para mañana. Según versículos 23 y 26 nos dice, y ellos lo guardaron hasta la mañana según Moisés había mandado, y no se pudrió ni hubo en él gusano. Y dijo Moisés, comerlo hoy, porque hoy es sábado de Jehová. Hoy no hallaréis en el campo. En los 6 días lo recogeréis, mas el séptimo día es sábado, el cual no se halla, según versículos 23 y 26. Ahí, mis queridos hermanos, el sábado es tan especial, tanto para nosotros como para el pueblo pasado y también para cada uno de nosotros, ¿verdad? Dice que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, en vez de ajustarse a estos mandatos divinos, ellos se alejaron y según nos cuenta, Abra dice que empezaron a profanar el santo sábado del Señor. Y las palabras de Dios también nos dicen, mis queridos hermanos, para estos tiempos, parece que volvemos al pasado. Muchas veces tenemos el sábado como de poca importancia y el mundo secular a veces abrazan los 9 mandamientos porque es útil, pero el cuarto mandamiento y el séptimo día, a veces el hombre lo quiere ajustar según su costumbre o conforme a la vida que ellos quieren llevar, ¿sí? Pero el Señor nos dice, estos sucesos todos ocurrieron para que nosotros también pudiéramos tener cuidados y pudiéramos tener mucho cuidado al observar el santo sábado. Según Ezequiel 20 nos dice, mi querido hermanos, que Dios le había hablado al pueblo de Israel que ellos habían empezado a profanar su santo sábado. Aún dice las palabras de Dios que también el propósito de Dios fue de sacarlo de la tierra. ¿Por qué? Porque ellos habían empezado a infringir la ley de Dios. El quebrantar el cuarto mandamiento, nos dice las palabras de Dios, es como quebrantar todos los 10 mandamientos. ¿Ve? Y entonces, dice, mientras estaban en Egipto, Dios les había ordenado que desechasen todos los ídolos al pueblo de Israel. No lo había hecho, sin embargo, Dios los sacó de Egipto al desierto y les proclamó su ley. En esa ley, Dios les dio el sábado, diciendo que era una señal de santificación y que Él quería que los santificasen, más rebeláronse contra mí, la casa de Israel. Mi sábado profanaron en gran manera. Dije, por tanto, que había de derramar sobre ellos mi ira en el desierto para consumirlos. Sin embargo, Dios decide no consumirlo. Por otra parte, siente que a la tierra que le di, porque mi sábado profanaron. Dios lo amonesta, no andéis en ordenanzas de vuestro Padre, ni guardéis sus leyes, ni os contaminéis con su ídolo. Yo soy Jehová vuestro Dios. Andad en mi ordenanza y guardad mis derechos, y ponedlo por obra, y santificad mi sábado, y sean señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Se rebelaron, profanaron mi santo sábado. Dije entonces que derramaría mi ira sobre ellos, dice el Señor, para cumplir mi enojo en ellos en el desierto. Dios decide que los esparciría entre la gente y que los levantaría por la tierra, porque no pusieron por obras mis derechos y desecharon mis ordenanzas y profanaron mi sábado.
y ídolos de sus padres se le fueron sus ojos. ¿Ve? Interesante, mis queridos hermanos, que el pueblo de Israel empezaron a desechar mandamientos tan importante porque era para bien de ellos como lo es para nosotros también. Y este pueblo de Israel entonces empezaron a rebelar contra Dios. Y en la actualidad, mis queridos hermanos, pareciera también que el Israel espiritual muchas veces también empezamos a desobedecer en ciertas circunstancias, ¿verdad? Los mandamientos de Dios. Y el mundo secular, el mundo religioso, mis queridos hermanos, abrazan los 10 mandamientos, los 9 mandamientos, pero dentro de eso desechan el 4º mandamiento. Y entonces solamente el 9 mandamiento. Pero el Señor nos dice que ya la humanidad ha empezado ¿qué? A observar, a poner en obra las leyes de los antepasados, de sus pasados, de sus antepasados, ¿no? Y que nosotros también como pueblo debemos permanecer en favor de ese mandamiento de Dios. ¿Ve? Un mandamiento es elegido de entre los demás a fin de destacarlo como prueba, como señal, porque si una persona lo acata, está en armonía con toda la ley. O sea, es como si Dios razonase así de los 9 mandamientos, le he dado mi ley y la he escrito, está grabada en la fibra de su ser. Conocen instintivamente lo que es lo que es bueno, y lo que es malo. Su propia conciencia le atestigua la veracidad de mi ley. Sin embargo, faltan unas cosas. La ley es tan clara y es tan evidente para todos que estos mandamientos básicos son necesarios para la existencia, la paz y la vida. Los hombres podrían no aceptarlo como de origen divino. Algunos contenderán que los nuevos mandamientos son tan viles y evidente que sin ayuda de ninguna dirección divina, el pueblo de por sí habría de poder hacer una ley comparable a la de Dios. ¿Ve? A pesar, mis queridos hermanos, que la humanidad, el hombre, trate de cambiar la ley de Dios, Dios siempre mantendrá sus leyes firmes, como nosotros encontramos en el libro de Isaías, ¿verdad? Que el sábado es tan especial para el pueblo de Dios. Aún dice que en el cielo nuevo y en la tierra nueva también nosotros observaremos esos santos mandamientos del santo sábado, que ahora la humanidad pues lo ha puesto de un lado y solo piensan o dicen que no es necesario guardar el sábado y que nosotros podemos sustituir el sábado por cualquier otro día, según la humanidad. Pero Dios nos dice en su misericordia que nosotros debemos observar el santo sábado del Señor. Y el Señor dijo también, haré el sábado y les pediré que lo observen. No hay nada en el mundo que explique un día de reposo. Si guardan el mandamiento del sábado, será porque yo lo ordeno. Haré de ello una prueba y se lo diré. Esto para si quieren andar en mi ley o no. El sábado será mi señal, mi prueba de obediencia. El séptimo día no unes día en 7. Quien quiera que lo guarde, me obedece. Quien quiera que lo rechace, rechaza no solamente el sábado, sino más aún cuando rechazan el séptimo día, me rechazan a mí. La observancia del séptimo día es la señal de que me aceptan como su Dios. Con el transcurso del tiempo se levantarán hombres, dice, que se declararán religiosos, pero que en realidad se apoyarán en sus propios entendimientos, mi querido hermano. Y nosotros somos testigos de esto.
en la actualidad. ¿Cuántos en el mundo religioso que amas a ese Dios creador del cielo y la tierra? Pero con relación al cuarto mandamiento, dice, ¿no? Para Dios todos los días es igual. Pero Dios, Él dijo que el sábado era tan especial para señal entre Él y su pueblo. Muchos de ellos rechazan el relato y el Dios de la creación, sustituyendo su propia teoría acerca de cómo llegar a hacer las cosas, aunque no estaban presentes en ocasión. La creación, cuando yo por mis palabras llamé las casas a la existencia, se pronunciarán sabiamente acerca de cómo fue hechos, rechazando mi testimonio al respecto. Algunos de ellos me rechazarán definitivamente, otros observarían creer en mí y sin embargo cuando haya conflicto entre mis palabras y sus hallazgos, rechazarán mis palabras y aceptarán sus propias teorías. ¿Ve? Nosotros vemos ahí, viendo este mensaje, nosotros vemos, mis queridos hermanos, cómo está la actualidad. Vaya, predícale a algún hermano y te dice, bueno, yo acepto al Señor, pero el sábado no. Ahí nosotros disponemos los mandamientos de Dios a un lado por los que nos parece correctos o por los que nosotros queremos reemplazar, como que si fuésemos alguien, ¿verdad? Como Dios que puede sustituirlo a Él. En realidad dice que no podemos, no tenemos autorización para hacer tal cosa. Rechazar la historia de la creación, rechazarán naturalmente el monumento recordativo de la creación. El sábado, no aceptarán aquellos acerca de los cuales no puede razonar su propio intelecto. Es su fuente final de autoridad. Le daré una prueba que demostrará si en mí o no. Que demostrará si en mí o no. Lo probaré si quieren realmente andar en mi ley o no. Si aceptan el mandamiento, ¿verdad?, de Dios, y como prueba el sábado, se reconoce por esa aceptación en el intelecto de las personas, les pertenece a Dios. Y si rechazan el sábado del Señor, dice Dios, me rechazan a mí y mi palabra y mi ley. Haré del sábado la prueba, dice el Señor en sus palabras. ¿Ven? Ahora se ve el sábado como un día común, corriente, como cualquier día. Muchos por aquellos que pretende, ¿verdad?, encontrarse con ese Dios creador del cielo y la tierra, el que nos dio el santo sábado allá en el Edén y también en la tabla de los 10 mandamientos en el monte Sinaí, que fue entregado a Moisés para el pueblo de Israel y también como para cada uno de nosotros. Aquí nosotros encontramos, mis queridos hermanos, que el maligno, dice las palabras del Señor, dice, tratas de cómo destruir lo que Dios ha dejado, especialmente los mandamientos de Dios y en especial el cuarto mandamiento, que el sábado, según lo que se cree en el mundo religioso, ¿verdad?, a excepción de los adventistas, especialmente los de la Reforma, ellos rechazan el sábado y dice que el sábado no es tan vital como para la salvación, pero es un requisito que se encuentra dentro de la ley de Dios y nosotros también debemos ponerlo por obra, como nos dice en las palabras de Dios. Conociendo el fin desde el principio, elegido deliberadamente el sábado como pruebas para probar si los hombres quieren andar en mi ley o no. Esta es la razón por la cual lo he puesto en el seno de mi ley. Esto explica también, preferido no relacionarlo con la ley natural. Se destaca absolutamente solo y descansa únicamente en las palabras de Hechos. El mandamiento de pruebas
que es el sábado, dice, es señal entre Dios y su pueblo, que reiteradamente lo hemos mencionado en este momento. Dice, el mandamiento del sábado tiene una influencia vital sobre la expiación, con referencia a la ley. Era asperjadas la sangre en el santuario cuando uno había hecho alguno de los mandamientos de Jehová. Necesitaba expiación, según Levítico 4:27. ¿Constituye la transgresión de algo contra uno de los mandamientos? El capítulo 5 de Números nos dice, contiene una lección al respecto. Hablando a Israel, dice, cuando erraréis y no hiciereis todos estos mandamientos que Jehová ha dicho a Moisés, será perdonado a toda la congregación de los hijos de Israel y a los extranjeros que peregrina entre ellos, por cuantos es yerro de todo el pueblo. Según Números, capítulo 15, versículos 22 y 26. Cualquier pecado que Israel o el extranjero cometiese ignorantemente debía ser perdonado. El natural entre los hijos de Israel y el peregrinos que habitares entre ellos, una misma ley tendréis para que hiciera algo por yerros. Si un hombre pecaba voluntariamente, era tratado de modo diferente. La persona que tiene algo con altiva mano, así el natural de extranjeros, a Jehová injurió. Y la tal persona será cortada en medio de su pueblo, por cuanto tuvo en poco las palabras de Jehová y dio por nulo su mandamiento, enteramente será cortado a las personas, su iniquidad será sobre ella, según versículos 30 y el 31. Muy importantes, mi querido hermano, como es el día del Señor. No conforme el hombre quiere o como la iglesia quiere, sino conforme a la voluntad de Dios. Y nosotros también dice que nos dices, mis queridos hermanos, que un hombre fue hallado juntando leña en sábados. Los dirigentes no estaban seguros de lo que debían hacerse. Así que pusieron en la cárcel porque no estaba declarado que le habían de hacer. Según el versículo 34, el Señor no lo mantuvo mucho tiempo en suspenso. Jehová dijo a Moisés, irremisiblemente muera aquel hombre. Apedréenlos con piedra todas las congregaciones fuera del campo. Entonces lo sacó la congregación fuera del campo y aprendiéronlo con piedra y murió como Jehová había mandado. Ahí, mis queridos hermanos, nosotros podemos tomar de esta ilustración bíblica que encontramos. Dios, Jehová, el que entregó estos santos mandamientos a su pueblo, es tan celoso de su ley. Ahora tal vez ustedes dirán o pensáramos nosotros, bueno, ahora ¿quién me va a apedrear? Pero el Señor dice que quebrantar uno de estos mandamientos es como violar todos los 10 mandamientos, ¿verdad? Y es tan exento el santo sábado por el Señor. El Señor exige la santidad del sábado ahora como también lo hizo en el pasado. Dios había proclamado su mandamiento a Israel. Les había dicho que se acordasen del sábado. Habían anunciado que era su prueba acerca de que si querían andar en su ley o no. ¿Ve? Ahora, mis queridos hermanos, Dios también tiene su mirada a mandamientos, los 10 mandamientos. Y ahora, ¿qué nosotros decimos del sábado? ¿O qué dice la humanidad acerca del sábado? ¿El sábado perdió su santidad, como lo dice el hombre? ¿O el sábado sigue siendo santo, como el Señor así lo creó? ¿Ve? No había excusa cuando el hombre salió a juntar leña el sábado
no ignoraba lo que hacía. Él tuvo en poco la palabra de Jehová, violó los mandamientos. No había más que una ley para él. Había pecados presentes. Ahora, mis queridos hermanos, ahora el sábado, en la humanidad, el hombre hace con ella lo que a unos viene, ¿verdad?, en la mente o lo ocupamos para cualquier actividades. Pareciera que, como este hombre de la ilustración, que era rebeldía de él, dice, estaban orientados hacia estos mandamientos de Dios. ¿Ve? ¿Cuántas veces o cuántas personas también han incurrido en este mismo error? ¿Ve? Posiblemente que la ley es la base de la expiación y que necesitó la muerte del Señor haya sido cambiada. Si el mandamiento del sábado ha sido cambiado, ¿han sido cambiados los otros también? Nos hacemos preguntas, mis queridos hermanos. Así que podamos respondernos, todos los que estamos viendo este estudio, estamos escuchando, ahí no se atreven las personas, los hombres, a decir, bueno, Dios cambió el sábado. ¿Y qué de los 9 mandamientos? ¿Qué de los del quinto, del sexto, del octavo, del noveno y del 10º? ¿Ve? La pregunta es, si Dios cambió el cuarto, cambió también los 9 mandamientos restantes. Dice, Cristo murió por algo en el Antiguo Testamento y por otra cosa en el Nuevo. Exigió Dios la penalidad de muerte por la transgresión voluntaria del mandamiento del sábado. El día antes de que Cristo muriese en la cruz, no la exigió al día siguiente. ¿No lo exigió al día siguiente? ¿O hubo zona neutral en cuanto a las penalidades de muerte? Hay divergencia entre los cristianos en cuanto a muchas cosas. Puede haber algunas divergencias de opiniones en cuanto a las necesidades de la expiación. Es Cristo todavía nuestro sumo sacerdote en tal caso que es lo que espías. ¿Está todavía la ley debajo del propiciatorio en el arca? Las preguntas, mis queridos hermanos. Si estaba en el arca del pacto, ¿será que en el santuario celestial y en el santuario terrenal donde se guardaba el sábado, en el santuario celestial, será que Dios quitó el cuarto mandamiento? La pregunta es, ¿o aún se conservan juntos? ¿Ve? Así que la ley de la expiación viene a ser viene a ser una farsa, la encarnación de Cristo unas fábulas, ¿verdad? Su muerte un aborto de la injusticia, Getsemaní una tragedia. Si la ley o cualquiera de los mandamientos puede violarse impunemente, si la ley ha sido abrogada o cambiado en sus preceptos, si la ley como fue fundada por Dios ha dejado de ser la norma del juicio, entonces la muerte de Cristo es necesaria. El Padre mismo deja de ser la personificación de la justicia y la bondad. Y Cristo no puede escapar a la acusación de haber tomado parte en un engaño. Clamen todos los cristianos contra una doctrina tal, ¿ve?, que niegan el divino mandamiento de Dios. Si se destruye la ley, no es necesaria la expiación, ni el Cristo. Permanezca siempre claros los hechos en los intelectos. Cristo vivió, sufrió, murió y resucitó por nosotros. Habíamos pecados, transgredido la ley y estábamos condenados a muerte. Cristo nos salvó, no anulando la ley, porque entonces no habría necesitado morir, sino muriendo por nosotros, estableciendo por ella para siempre el cumplimiento de la ley. Él ministra ahora su preciosa sangre por nosotros en el santuario celestial. Es nuestro abogado, nuestras garantías, nuestro sumo sacerdote.
es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Y por lo tanto, la ley de Él, sus mandamientos, también nunca pasará. Y el Santo Sábado, de hechos, también está presente en los 10 mandamientos, en la ley de Dios. ¿Ve? Por la fe en Él somos salvos. El Señor nos dice que nosotros, también como en el pasado, la gente te dice ahora, por la fe somos salvos. Ya no estamos sometidos a la observancia del sábado ni de otro mandamiento. Y a mucha gente a veces dice, bueno, el sábado ya no debemos guardarlos. Para el Señor cualquier día es tan especial si tú adoras en ese día. Pero eso no fue, es lo que Dios dijo en el pasado. Y como por la fe nosotros somos salvos, pero el amor a Dios también dice, nos lleva a la obediencia a nuestro Dios. ¿Ve? Así que el estudio de hoy sobre el sábado era tan importante que Dios los había dejado para su pueblo Israel y también para cada uno de nosotros, mis queridos hermanos. Así que la gente dice que si el sábado fue quitado, entonces toda la ley también fue quitado. Pero la ley dice que los 10 mandamientos están en el arca del pacto, ¿verdad? Y ahí está y se conservará. ¿Ve? Y nosotros estudiando el espíritu y profecía, que ahí como la vara de Aarón y entre otros, sigue tan vigente como lo era en aquel tiempo para sus pueblos. Y Dios, a través de su palabra, nos amonesta que podamos observar su santo sábado como Él lo manda y que no tenemos excusa para decir, pues, que Dios ya ha quitado el cuarto mandamiento, mis queridos hermanos. Y quedó claro donde nos dices el sábado y entre otros mandamientos para saber si nosotros seguimos, obedecemos y somos fieles a Él o no. ¿Ve? Y si quebrantamos uno de los mandamientos, dice las palabras del Señor, es como que hubiésemos violado todos los 10 mandamientos o toda la ley. Así que el sábado fue creado para el bienestar de la humanidad, para cada uno de nosotros, porque el hombre es el que no es para ningún otro beneficio de otros seres, sino para la humanidad, porque Dios en su misericordia así lo creó. Mis queridos hermanos, que estos pequeños estudios acerca del sábado haya sido de bendición para cada uno de nosotros y le invito y le insto a que podamos, como dice las palabras de Dios, observar el santo sábado y también podamos a muchas personas que piensan de otra manera y podamos, con el favor de Dios, hacerles saber a ellos que no como el hombre piensa, sino es como Dios manda. Así que, mis queridos hermanos, lo dejo, que el Señor me lo bendiga y hasta la próxima.